Una interrupción, también conocida como petición de interrupción, es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe interrumpir el curso de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una subrutina del servicio de interrupción, la cual, por lo general, no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o a la BIOS. Una vez finalizada dicha subrutina, se reanudará la ejecución normal del programa que fue interrumpido anteriormente. La función de las interrupciones del sistema operativo es avisar al procesador que tiene una tarea de mayor prioridad para realizar. Cuando el procesador recibe esta orden, interrumpe totalmente el código o la tarea que esté realizando en ese preciso momento, guarda su estado y se dirige a ejecutar una función llamada gestor de interrupciones. Después de esto, el procesador resuelve la tarea prioritaria y se envía una señal de continuar. Cuando el gestor de interrupciones concluye su trabajo, el procesador continúa su primera tarea desde donde lo había dejado. Puede haber ocasiones en las que haya múltiples interrupciones, pues como su nombre lo dice, van a haber más de una interrupción al mismo tiempo. Y es aquí en donde el procesador puede recurrir a dos estrategias para manejarlas. La primera estrategia es inhabilitar las interrupciones. Esta consiste en que cuando haya más de una interrupción, el procesador ignorará las solicitudes de estas y las pondrá en una lista de espera para ejecutarlas a continuación. La segunda estrategia es definir prioridades para las interrupciones. Así, el procesador permite que una interrupción de mayor prioridad pueda interrumpir una de menor prioridad. Tipos de interrupciones. Hay diferentes tipos de interrupciones y estas se pueden clasificar de la siguiente forma. Interrupciones de hardware. Estas son asíncronas a la ejecución del procesador. Es decir, se pueden producir en cualquier momento independientemente de lo que esté haciendo el CPU en ese momento. No son producidas por ninguna instrucción de un programa, sino por las señales que emiten los dispositivos periféricos para indicarle al procesador que necesitan ser atendidos. En los sistemas modernos se prefiere un funcionamiento mediante interrupciones, ya que éstas permiten mejorar la productividad del procesador, de forma que este último puede ordenar una operación de entrada o salida y en lugar de tener que realizar una espera activa, se puede dedicar a atender a otros procesos o aplicaciones hasta que el dispositivo esté de nuevo disponible, siendo dicho dispositivo el encargado de notificar al procesador mediante las líneas de interrupción que está preparando para continuar o terminar la operación de entrada o salida. Interrupciones por software, también denominadas llamadas al sistema. Son aquellas generadas por un programa mientras éste está ejecutándose. Es cuando un programa en ejecución llega a una instrucción que requiere del sistema operativo para alguna tarea. Por ejemplo, para leer un archivo en el disco duro. Cuando un programa necesita un dato exterior, se detiene y pasa a cumplir con las tareas de recoger ese dato. Para generarlas existen diferentes instrucciones en el código de máquina, que permiten al programador producir una interrupción, las cuales suelen tener mnemotécnicos tales como INT. Ejemplo de interrupciones por hardware. Un ejemplo claro de este tipo de interrupciones es la que actualiza el contador del reloj interno de la computadora. El hardware hace la llamada a esta interrupción varias veces durante un segundo para mantener la hora actualizada. Ahora, ejemplos de interrupciones por software. Write, que se emplea para escribir un dato en un cierto dispositivo de salida, tales como una pantalla o un disco magnético. Read,
que es usada para leer de un dispositivo de entrada, tales como un teclado o un disco magnético. Open, que es usada para obtener un descriptor de un fichero del sistema. Ese fichero suele pasarse a write. Y close, que se emplea para cerrar un descriptor de fichero. El concepto de excepciones de un sistema operativo. Cuando la CPU intenta ejecutar una instrucción incorrectamente construida, la unidad de control lanza una excepción para permitir al CO ejecutar el tratamiento adecuado. Al contrario que en la interrupción, la instrucción en curso es abortada. Las excepciones, al igual que las interrupciones, deben estar identificadas. La funcionalidad de una excepción en un sistema operativo es notificar al sistema operativo de un proceso excepcional, o sea, un error o una falla que está en el mismo proceso en curso. Cuando la CPU intenta ejecutar una instrucción mal fundamentada o construida, la unidad de control lanza una excepción que permite ejecutar un tratamiento adecuado. Cuando ocurre la excepción, el sistema operativo aborta el programa. Estas se activan directamente con el programa en ejecución, que quiere decir, solo puede resolverse mediante ese mismo programa o por un programa específico dado por el sistema. Clases de excepciones. Las excepciones en un sistema se generan por una falla en la construcción de una instrucción. Dichas fallas generan el tipo de excepción a realizar. Estas se pueden generar por: primero, el código de operación puede ser incorrecto. Segundo, se intenta realizar alguna operación no definida, como dividir por cero. Tercero, la instrucción puede no estar permitida en el modo de ejecución actual. Y cuarto, la dirección de algún operando puede ser incorrecta o se intente violar alguno de sus permisos de uso. Algunos ejemplos de excepciones pueden ser cuando se hace una división entre cero, cuando un objeto es null y no puede serlo, cuando no se abre correctamente un fichero, etc. Cuando se produce una excepción, se muestra en la pantalla un mensaje de error y finaliza la ejecución del programa. Mostraré un ejemplo de cómo al hacer una división entre cero se produce una excepción. En la imagen podemos ver un fragmento de código y el resultado de la ejecución de este código. Podemos observar que nuestro programa tiene 3 instrucciones. La primera debe imprimir por pantalla el mensaje antes de hacer la división. La segunda debe de hacer la división y la última debe imprimir por pantalla el mensaje después de hacer la división. La primera instrucción se ejecuta correctamente, pero al llegar a la segunda se produce una excepción aritmética y se detiene la ejecución del programa ya que estamos dividiendo un número entre cero. Java nos permite hacer un control de las excepciones para que nuestro programa no se pare inesperadamente y aunque se produzca una excepción, nuestro programa sigue su ejecución. Para ello tenemos la estructura try, catch, finally, que se muestra a continuación.